del espíritu del orgullo, libérame del espíritu de la soberbia, libérame del espíritu de adulterio. Pues deja de hacerlo. Ya Dios te dio el poder para dejar de hacer ese tipo de cosas. Es que es el espíritu de alcoholismo. Yo no veo en la Biblia que diga espíritu de alcoholismo, ¿no? Pero muchas personas se meten en eso y creen que tienen convicción de pecado. Y lo peor de esos grupos es que les hacen creer que son superiores a los demás. Es que yo ya entiendo, yo ya puedo adivinar hasta lo que esa persona está haciendo. Yo ya puedo entender que como a mí me pasó, a esa persona le va a pasar. Y son cosas tan graves. Vamos a ver en 2 de Timoteo 3:16. Este es un mensaje precioso del apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, porque ahí nos damos cuenta de qué es capaz la Biblia, de qué es capaz, qué potencial tiene la palabra de Dios, que fue inspirada, fue salida del aliento de Dios para poder decir. Yo cuando me meto a estudiar la palabra y digo, es que esto nos lo dejó Dios, esta es la maravilla más grande que puede existir, su palabra. Es algo excepcional, no es cualquier cosa. La palabra de Dios es el regalo más grande que podemos tener. Bueno, aparte de lo que hizo el sacrificio de nuestro Señor. Pero vean lo que dice en el versículo 16 de 2 de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Porque hay personas que dicen, es que yo creo en algunas partecitas de la Biblia, pero no en toda. Y aquí dice toda la escritura. ¿Qué querrá decir en el griego toda? Pues toda, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjense las 4 partes que están aquí. Esto sería una predicación solita, ¿verdad? ¿Qué hace primero? Enseña, redarguye, o sea, te hace analizar lo que estás haciendo equivocado en tu vida, te corrige y te instruye. 4 partes que hace. ¿Será completa la palabra? ¿O necesitaremos de algo más? La Biblia es suficiente para todo, es lo que nos muestra aquí. El creyente que no considera suficiente la palabra para todo está equivocado, porque está minimizando la palabra que fue exhalada por Dios a todos esos hombres que le escribieron. 6. La seguridad de la salvación no es una marca infalible de fe salvadora. El mundo está lleno de personas que dicen, no, yo me voy a ir al cielo. No, yo estoy seguro de que yo soy salvo. Yo estoy convencido de que yo tengo la salvación. Y están viviendo como ellos quieren. Están haciendo lo que ellos quieren. Pero ¿será cierto que tienen la salvación? Mientras que yo les comento, busquen 2 Corintios 13:5, y ahí está la respuesta del Señor también. Ahí es donde vemos claramente que el enemigo ha cauterizado la mente de muchas personas, haciéndoles creer que tienen la razón y que creen que son salvas sin serlo. Pero fíjense lo que dice el versículo 5 de Corintios capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, métete ahí en tu corazón, en tus pensamientos, y date cuenta si verdaderamente estás haciendo lo que Dios te pide. Y dice, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Te das cuenta que Dios vive dentro de ti? ¿Estás haciendo todo para agradarle? ¿Estás haciendo todo porque lo sientes ya una necesidad de decir, Señor, yo quiero vivir para ti, quiero vivir en santidad para ti? Y dice, a menos que estéis reprobados. Si no estás sintiendo eso, si no estás teniendo la vida de Dios dentro de ti para querer hacer su perfecta voluntad, cuidado. Por eso dice, examínate. A ver cómo andas viviendo. El mundo está lleno de gente que piensa que salva. El mundo está repleto de gente que piensa que tiene la salvación y no la tiene. 7. La experiencia de una decisión por Cristo en el pasado
no es una prueba inobjetable de fe salvadora. Tristemente, en algunos lugares se le enseña a la gente a pasar al altar, a hacer una declaración de fe, y creen que con eso ya, que son salvos. Es el engaño más grande que ha existido sobre la Iglesia de Cristo desde el siglo XIX. Lo peor que le ha pasado a la Iglesia es hacerle creer a la gente que por hacer una declaración de fe es salva. Es lo más grave, el engaño más grande, más sutil que el diablo ha usado en las iglesias. Yo me acuerdo cuando a mí me invitaron a hacer una declaración de fe de esta naturaleza, que me dijeron, buscan en Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 al 10, que todos no lo sabemos de memoria posiblemente, ¿verdad? Porque era nuestra manera de compartirle a la gente anteriormente. Yo me acuerdo que hasta hice unos papelitos se los regalaba a la gente, decía, ya con eso salvo. Pensaba que era magia. Los tenía ahí en mi consultorio con hojitas y ahí los ponía, porque decían, no, pues cuánta gente estoy ganando para el Señor, ¿verdad? Algunos los encontraba ahí tirados, pero bueno, yo en mi ignorancia pensaba que era así. Dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta frase supone el arrepentimiento sincero del corazón, el arrepentimiento del pecado, la plena confianza de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no está mal, es una realidad. Pero ¿de qué sirve si no te arrepientes? ¿De qué sirve si a la persona no se le invita a que se arrepienta de sus pecados? Tú puedes hacer esa declaración 20,000 veces como yo la hice durante 9 meses. Yo me paré 15 veces a hacer la declaración para que Dios me escuchara, pero yo seguía pecando. ¿Servía de algo? No me servía de nada, porque estaba tomando la salvación como si eso le perteneciera a la misma iglesia, y eso es un don de Dios. La salvación es de Dios, no de la iglesia ni de nadie más. La palabra es la que confronta, la que instruye, la que corrige, la que va a llevar a esa persona al entendimiento de que tiene que entregar su vida a Dios, que tiene que arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Pero la salvación que les están vendiendo a las personas es una salvación equivocada. La verdadera salvación es la que dijo el Señor Jesucristo en Marcos 8:34. Acompáñenme ahí a Marcos 8:34, porque esta es la verdadera, y es la que mucha gente dice, ay, esta sí está difícil. Pues sí, las cosas cristianas no son fáciles, aunque les hayan vendido la idea de que así es. En el versículo 34 de Marcos 8 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Ah, qué diferencia, ¿verdad? No es lo mismo una declaración de fe, nada más de tipo mágica, de que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Será igual a decir, niégate, niega tu propia voluntad, niega tu vida, niega tus ilusiones, tus deseos, niégate, deja de hacer lo que te gusta por amor a Dios. Ay, ahí cuesta, ahí sí pega. A ver, pasen al frente todos los que verdaderamente se van a negar hoy. No pasaría ni uno, yo creo, o a lo mejor alguno que otro, ¿verdad? Los verdaderamente elegidos, llamados por Dios. Pero los otros pues están re a gusto en las iglesias que les dejan hacer lo que quieren, que viven, ni cuenta se dan de si andan en pecado o no, porque no los toman en cuenta. Piensan, ay, pues que esté llena la iglesia para que haya muchos diezmos, eso está re bueno, pero no les importa cómo está su vida, no les interesa en lo más mínimo saber cómo está su existencia. ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo están las ovejas? No les interesa, porque lo único que tienen es que declaren con fe lo que está sucediendo. A lo mejor ellos en buena voluntad lo creen, a lo mejor piensan que la gente se está salvando por hacer eso, pero no se dan cuenta de que hay pecado en sus vidas. Ahora, si regresamos a nuestro texto en Romanos 3:28, acompáñenme otra vez ahí, para que ustedes vean
Lo que la palabra verdaderamente nos está mostrando ahí, es tan profunda esta palabra, cuando dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, ¿qué nos está diciendo? La conclusión de esto, dice concluimos o sostenemos, como dice el griego, está diciendo algo importantísimo, que el hombre solamente es justificado por la fe. Solamente, no puede haber otra. La respuesta es creyendo lo que Jesucristo hizo en la cruz. No lo que hacemos nosotros, sino lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ahí, esa es la verdadera fe. Cuando Dios justifica por fe, es porque Dios puso en esa persona el aceptar y reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz. Qué duro y qué tremendo lo que Jesucristo tuvo que vivir en esa cruz. Cuando yo lo entiendo, cuando yo lo recapacito y digo, es que yo merecía estar ahí. Él pagó el precio de lo que yo merecía. Él hizo todo ese sacrificio por mí, por amor a mí. Y me pasaron muchas cosas en mi vida que a la larga yo tuve que reconocer. ¿Quién puso eso en mí? Dios. Él es el único que puede poner en mí esa carga de fe, de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, de entender que gracias a que Él fue a la cruz, yo hoy puedo ser salvo. Pero es la única situación. Por eso dice, fíjense cuando el apóstol dice aquí en Romanos 3, sin las obras de la ley. Tus obras no sirven para nada. El hombre no sirve para nada porque está muerto. El que puso aquí en nuestro corazón esa fe, ese reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz, es Dios. Es ese llamado que hace a tu vida para que tú puedas en ese momento arrepentirte, reconocer lo que Él hizo. Y ahí viene el cambio directo. Ahí es donde todo eso es lo que verdaderamente te trae ese cambio en tu vida, esa transformación. Hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios. Es algo tremendo. Pero es una maravilla cuando lo entendemos. Ahora, ahí viene el regalo de Dios. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente somos salvos? Y ahí también vamos a ver 9 señales específicas de saber y comprobar, que ahí se van a poner contentos muchos de decir sí soy, ¿verdad? O otros se van a poner medio tristones y preocupadísimos, deben de estar, de decir no soy, ¿verdad? ¿Cuál es la primera prueba confiable de la salvación? Vamos a ver estas 9 señales rápidamente. La primera es que hay amor a Dios, un amor excelso a Dios. Una persona no salva no ama a Dios, lo rechaza, habla mal de Él, no lo obedece, no le interesa, ya no hace las cosas para Dios. El problema de la persona no creyente es más profundo porque está en su corazón, no tiene amor por Dios. Es solamente el decir que tiene, pues cree en Dios, pero nunca le cree a Dios, no lo puede amar. Y una persona que verdaderamente está amando a Dios, está entregada, enamorada de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 7, vamos a ver lo que el Señor nos dice. Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, no pueden, están perdidos. Los que no aman a Dios no entienden las cosas de Dios. Las intenciones y deseos prohibidos, pecaminosos, son enemistad contra Dios. Todo lo que está en contra de Dios en mi carne quiere decir que no tengo amor por Dios, que no estoy amando a Dios. Me amo más a mí mismo, amo a mis deseos, amo mis placeres en vez de amar a Dios. Entonces ahí yo me tengo que dar cuenta. Salmo 42, 1, ahí es donde podemos ver también cómo es el verdadero amor que el creyente tiene hacia Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estamos metidos en ese amor con Dios. Es un amor profundo, es un amor que no podemos explicar, de tanto que nuestro corazón ama a Dios sobre todas las cosas. A pesar de mí, en contra de mí, y no puedo amar
no puedo amar a otra persona más que a Dios. No puedo poner a otra persona en el lugar de Dios. Es algo que está tan fuerte, tan arraigado en mi corazón, que Dios es la parte más importante de mi vida. Veamos lo que dice Mateo 10:37. Ahí en Mateo 10:37 también nos habla claramente de esto que a muchas personas se les indigesta, pero que es una realidad. Dice Mateo 10:37: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí cuando habla de ama, es como que ha cambiado hacia una idolatría hacia esa persona, que su vida está enajenada con el amor hacia el padre, hacia la madre, hacia los hijos, hacia los hermanos, antes que a Dios. E imagínense el que ama cualquier cosa más que a Dios. Tenemos que amar a Dios con todo. El verdadero cristiano, el que está comprometido en esta señal, es que está amando a Dios con todo su corazón. Ya no hay más, ya no puede uno amar más. Todo está lleno, dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Lo de afuera son satélites de amor, pero adentro debe estar completito Dios. No puede caber nadie más. Si la persona viera su corazón y ahí pusiera los afectos, está quitándole el lugar que le corresponde a Dios. Por eso las personas que dicen, es que adoro a mi hija, adoro a mi mamá, adoro a mi perro. Los pobrecitos que no han entendido que el término adoración es para Dios. A nadie más puedes adorar. La adoración, el término latría, es para Dios. Entonces por eso cuando es egolatría, me amo yo, me adoro yo. Idolatría, adoro a otro. Es latría, el término es específico de adoración para Dios. Segunda señal, el arrepentimiento de pecado y el aborrecimiento del pecado. La persona que ama a Dios genuinamente odia el pecado, lo aborrece, ya no lo soporta. Puede estar pecando incluso y odiando lo que está haciendo, aborreciéndolo, ya no soporta el pecado. Dice, ¿cómo puedo hacerle esto a Dios? Ya no puedes, ya te duele, te sientes mal cuando pecas. Esa es una señal muy, muy importante que debemos de ver. Acompáñenme ahí mismo en Mateo 6:24. Y ahí el Señor nos muestra, vean la sabiduría de la palabra, cuando Él nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está poniendo como ejemplo a las riquezas, pero es a cualquiera otro. No podemos amar a otra persona de la misma manera como a Dios. Eso no quiere decir que no amemos. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijas, a mis hijos, pero eso no quiere decir que no ame a Dios, que ponga a esas personas antes que a Dios. Entonces el verdadero cristiano ya no se ama a sí mismo en ese egoísmo que vivíamos anteriormente. Ya no ama su prestigio, ya no le importa el que dirán, ya no ama el querer que la gente le aplauda, que la gente lo admire, quitándole la gloria a Dios. Ya no le interesa eso, ya no se justifica, ya no racionaliza, ya aceptó en todos los términos que si Dios lo tiene que exhibir en algo, Él acepta para reconocer la gloria de Dios en su vida. Es algo muy fuerte, porque ya cayó en eso. Judas, acuérdense de lo que hizo Judas. Él sintió el arrepentimiento que él verdaderamente tuvo fue falso. Aunque dice la palabra que se arrepintió, pero ese arrepentimiento que él tuvo fue una tristeza amarga. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Fue una tristeza orgullosa. Porque llegó y le entregó las monedas en ese falso arrepentimiento, pero él nunca se arrepintió. El verdadero arrepentimiento es nunca lo vuelvo a hacer por amor a ti, Señor. Hay un aborrecimiento, ya no puede uno continuar con el pecado. Ya no puede, aunque me está jalando y quiero hacerlo, pero es tanto mi amor por Dios que ya no puedo seguir haciendo esto. Primera de Juan, capítulo 1,
versículos del 8 al 9, ahí nos hablan claramente de esto.